Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken Amado. Parceras, parceritas, les tengo un trucazo, un super bug que te hará ganar todas las partidas y sin ni siquiera sudar. Pero antes de comenzar, te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y activa esa campanita, mi rey. Vámonos con saluditos para toda la familia que ha comentado en nuestro último video. Saluditos súper rapidito para el señor Gamer XK6ZW, ¿quién nos dice? Kraken, ¿me saludas? Claro que sí, bro, te estoy saludando, saluditos. Por acá tenemos a Aker. ¿Quién nos dice? Kraken, haz un video de cómo se puede pasar la cuenta de Blue Strike a otro teléfono, gracias. Mi queridísimo Watson, ya yo ese video lo hice, pero de todas maneras voy a volver a repetir otro video enseñándoles cómo pasar su cuenta a otro teléfono. Y más abajito tenemos a Elder, ¿quién nos dice? Kraken, porfa, salúdame, crack. Claro que sí, mi parcerito. Saluditos para ti. Ahora sí, parcero, les comento que hay un nuevo bug para poder ganar todas las partidas y hacer todos esos nucleares y todo eso sin correr ningún riesgo de que te maten, bro. Lo primero que tienes que hacer es caer alejado, buscar y recolectar todo el oro posible que puedas. Cuando ya tengas cantidades de oros ilimitada, o sea, necesariamente no tiene que ser toda esa cantidad exorbitante. Con que tengas como 10,000 o 20,000 de oro podrás comprar aquí en las tiendas mucho, pero mucho mediquín, o sea, muchas curas para curarte. Y siempre juega detrás de zona, o sea, cerquita de la zona. Por ejemplo, en este momento ustedes pueden ver que yo estoy jugando detrás de la zona, me compro mis botiquines, la zona me quema un rato, pero ojo, yo me puedo curar y no me pasa nada. O sea, yo me puedo seguir curando y a mí la zona no me causa tanto daño porque la curita me vuelve a restablecer. Este bug es impresionante porque en serio que funciona. Y así de a poco pues ya te vas moviendo. Ya después que tengas bastante curita te vas moviendo, acercándote para que llegues a zona. Mientras tus amigos se están matando por allá, tú estás seguro y ellos pueden revivirse las veces que quieran. Porque hasta aquí, hasta donde estás tú, no puede llegar nadie o nadie se va a percatar de que tú estás acá fuera de zona. Entonces esta es una estrategia súper épica. Tus amigos pueden morir adelante, pero igual tú sigues siendo el nuclear. Y para que vengan a ti es muy difícil, bro. Es muy difícil, en serio, para que vengan a ti. Pero pueden llegar. Hay gente que se ha arriesgado a quemarse un pocotón, pero de todas maneras uno nunca sabe. La otra ventaja de esto, parcero, es que hay muchas tiendas y en caso de que se te acaben las tiendas, porque llega el caso de que las tiendas no están ahí cerquita, puedes llamar una tienda, esa nueva herramienta que metieron al juego para que uno pueda comprar todo lo que uno quiera detrás de zona. No hay problema, miren que estoy haciendo la prueba detrás de zona y esta tienda no se desaparece. Aquí yo puedo curarme y seguir comprando. Estoy cerquita de la zona solamente para hacerle la muestra que esta tienda no desaparece aunque esté por fuera de zona. Y solamente quedan como dos zonitas. Solamente me quedan dos zonas. Y miren que aún así no me quita tanta sangre. Me queda solamente esa, que cierre esta zona y que cierre la última y ya. Lo increíble de esto es que me deja curar y la tienda no desaparece, porque en algunas veces o algunas ocasiones la tienda desaparece. En este tiempo, en este caso, no me apareció, no se desapareció y pude ganar la partida. Y para las personas que no me creen que este bug funciona, les comento. Voy a poner a estos 4 jugadores. El Gatuski, mi parcerito del alma, no sé si lo conocen, el TikToker que cuenta con más de 1 millón de seguidores en TikTok, ha denunciado, ha reportado a estos 4, óiganlo bien, 4 influencers, Socramf, Aguiar FPS y a Soner de 78,000 seguidores. Gato lo reporta porque están usando este bug, parcero, el bug de la curación infinita. Para los que no saben de dónde viene este bug, pues su creador más famoso es uno de Free Fire, el señor Schultz. Este parcerito ha hecho esto por décadas, o sea, de hace tiempo
se curaba detrás de la zona, cuando estaba muy lejos de la zona se curaba. Y así llegaba ya cuando faltaban 2 o 3 personas y ahí se daba guerra y los mataba porque estaba bien looteado. Y bueno, eso también está sucediendo aquí en Bloodstrike. Y sí, sé que una gran parte de esta comunidad no le gusta que se hagan comparaciones con Free Fire, pero ustedes saben, o todos sabemos, somos conscientes de que Bloodstrike es una copia de todos los juegos, incluyendo Free Fire. Varios de los emotes que tiene Free Fire se lo han copiado y lo tiene ahora Bloodstrike. El único problema que todos le vemos aquí a esto no es tanto la copia, porque ya sabemos que Bloodstrike es una copia, aunque algunos se molestan porque la copia es muy parecida a Free Fire. Tienen que entender que Bloodstrike copia lo mejor, pero ojo, no puede ser una copia completamente, es algo muy similar, porque si hablamos de copia lo pueden estar demandando. En este caso solamente puede hacer cosas similares, muy parecida como el tema de la nueva isla Shooter Island, que es muy parecida a la de Warzone, ¿no? Pero bueno, yo no vengo a hablarle de lo parecido, de lo copia que es Bloodstrike, vengo a decirles algo muy importante, y es que Bloodstrike está haciendo un evento llamado La de la Isla Siniestra. Dice: progreso diario de desafío de bombardeo. Este evento termina muy pronto. Este evento consiste en que varios servidores como América, Asia y el otro que es de Estados Unidos, y para allá arriba, llamémoslo norte, pone a competir a estos servidores para que hagan la misión nuclear, esa que están viendo ahí, que la están haciendo también varios youtubers. Y hasta el momento el servidor que lleva más nucleares hecha es el servidor de América. Pero resulta que el señor Gato descubrió a varios influencers, o sea, esta gente son gente con bastantes seguidores, bro, haciendo trampa, o sea, para mantenerse en el top, tal cual como lo dice el Gato. Escuchen. Mucha atención a lo que les voy a decir, porque voy a exponer a estos 4 jugadores. 3 de ellos son creadores de contenido de Bloodstrike. Pues estos jugadores están utilizando un boot de zona para... 3 de ellos son creadores de contenido haciendo trampa y oficial de Bloodstrike. La pregunta aquí es: ¿será que Bloodstrike los baneará? Como son gente de Bloodstrike, son miembros de la comunidad de Bloodstrike, son influencers de Bloodstrike, Bloodstrike no les va a hacer nada. Pero si no le hace nada, no los banea, tampoco tendrá que banear ni multar a ninguno de los miembros que hagan y usen este bug a su beneficio. Si no banea a nadie por este bug, pues estará contradiciendo Bloodstrike en su palabra, ya que una de sus reglas es no usar hack ni bug que permita beneficio dentro del juego. Es decir, pasaría por alto esto, no banearía a nadie y, en pocas palabras, todas las reglas que él está implementando, Bloodstrike está implementando para que no hagan trampas, son absurdas, obsoletas e inservibles, porque no banea a nadie. Es decir, solamente banea a gente como tú, como yo, pero a los miembros del canal que están pillados con video propio, miembros de este Bloodstrike influencer, no le van a hacer nada, simplemente porque son de influencer. Déjame en los comentarios, ¿te parece que vale la pena que los baneen sin importar que sean influencers de Bloodstrike? ¿Es la obligación de Bloodstrike banearlo a todo el que haga trampa, o simplemente no deberían de banearlos, ya que eso es algo que no es culpa de nadie, es una culpa del juego, porque el mismo juego no lo están arreglando, no lo han arreglado, no lo han pulido? Esto lo vengo reportando hace tiempo, y al no estar pulido pues surgen este tipo de bugs, ¿no? Y estos bugs vendría siendo culpa del juego, por lo tanto no sería baneable. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es culpable el chico de aprovecharse de un bug que trae el juego, o es inocente, ya que la culpa la tiene el propio juego por no arreglar estos bugs? Déjame en los comentarios que quiero leerte.